10 de la mañana, 16 minutos, y aquí estamos juntos en la Tucumanidad Hecha Radio, acompañándote. Mucho para compartir. Estábamos hablando hace un momento de la cuenta regresiva para las elecciones de uno de los clubes grandes que tiene la provincia y sin lugar a dudas el norte del país. Estamos hablando de las próximas elecciones en Atlético Tucumán. Estamos en línea con Vicente Parra, que es candidato a presidente por la lista Atlético Primero. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Vicente? Un gusto saludarlo. Aquí todo el equipo de la Tucumana. Ana, mi nombre. Buen día. Buen día, Ana. Hola, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Vicente, ¿cómo se están preparando para lo que se viene, para las próximas elecciones? Cuando teníamos una lista oficial que todavía no se definía y recién se han conocido novedades ahora. Sí, nos estamos preparando de la mejor manera posible. Nosotros somos una unión de 4 agrupaciones, Centenario, FASCAT, Atlético Monumental y Movimiento de Socios, que hemos conformado un frente para enfrentar al oficialismo y que tenemos las ideas muy claras en cuanto a qué queremos de Atlético. Queremos un Atlético cristalino, queremos un Atlético transparente, que se respete al socio, que se respete al hincha, que vamos a buscar los refuerzos necesarios para que Atlético sea el equipo competitivo que alguna fue y que hace 3 o 4 temporadas no lo somos. ¿Cuántas listas oficializadas hay hasta el momento, Vicente? Mira, que se sepa, son 3 las listas oficializadas, el oficialismo y 2 listas opositoras. A mí me toca comandar una, que la lista Atlético Primero siempre, y bueno, vamos a rumbo a las elecciones con el fervor y las ganas de siempre. En el bloque anterior un poco hablábamos, ¿no?, del panorama en general de las elecciones de Atlético. Yo tengo la sensación, sin seguir el día a día, por supuesto, Atlético, pero una sensación que tengo y que me da desde mi lugar, que va creciendo la oposición en Atlético, ¿no? Hace unos años por ahí ni siquiera había elecciones o no había quienes enfrenten a Mario Leito, quizás porque en ese momento el club tenía un rumbo que no merecía mayores opositores, pero da la impresión de que va creciendo la oposición en Atlético. ¿Por qué cree que esto está pasando? Esto está pasando por una sencilla razón. Si vos te fijas en la lista nuestra, nosotros somos dirigentes deportivos, que nos dedicamos a un club con la pasión y con la pertenencia que significa ser de Atlético Tucumán. La lista oficialista son todos políticos. Y cuando los políticos entran a jugar en los clubes, se olvidan de los clubes y se olvidan de los objetivos de los clubes. Entonces, esa es la razón por la cual la oposición, o la alternativa, como le llamo yo, porque el día 15 todos somos socios e hinchas de Atlético y nos ponemos la camiseta celeste y blanca y salimos a la cancha, pero bueno, el día 14 tenemos que dirimir en las urnas a quién el voto le va a dar el voto. El socio le va a dar el voto que corresponde. ¿En qué marcan las principales diferencias con la conducción que hoy tiene Atlético? Lo principal de todo, la transparencia. Lo segundo y lo más importante, en toda la vida de Atlético, que tiene más de 120 años de vida, primera vez que no se aprueba memoria y balance en una asamblea antes de ir a elecciones. ¿Te imaginas que si no tenemos el balance, no tenemos la foto de cómo está Atlético? Se llenan la boca hablando de que tenemos superávit, pero no tenemos los números. O sea, a ver, creo que estamos equivocados en el concepto. Nosotros tenemos que ser austeros en el gasto y tenemos que gastar bien. Para que tengas una idea, hemos reforzado al plantel de primera con jugadores que son saldos y retazos, con jugadores libres. No peleamos con ningún club por jugador, pero hemos traído para foguear en la reserva 8 jugadores de otros clubes de AFA. Cuando la reserva la podés llenar con jugadores locales, que le demos trascendencia, que le paguemos los viáticos, que le paguemos
nutricionista, todo. La reserva no se desciende, la reserva no te da nada, en teoría, pero es un torneo que se llama proyección. Por lo tanto, te imaginas que es un torneo para foguear justamente los jugadores locales, los jugadores de la zona. Y traemos 8 jugadores de afuera, con técnico de afuera, cuando podría ser un técnico local. Hay muchos jugadores, exjugadores de Atlético que pueden ser técnicos, tenés Corbalán, hasta tenés el mismo técnico que estaba antes, Martín Anastasio, que ya tiene experiencia. Y nosotros traemos un técnico que podrá ser malo o bueno, yo no lo conozco. Pero pongamos a alguien que pueda hacer un tipo de scouting, que podamos conseguir jugadores locales, de la zona, de Catamarca, de Santiago, de Salta, de Jujuy. Atlético es el gigante del norte, Atlético merece que lo tratemos de otra manera. Entiendo, y más allá bueno, son miradas, ¿no? de ustedes, que por supuesto son respetables, pero del otro lado puede haber alguien que te diga, y lo pongo justamente para interpelar el discurso, pero hace 10 años que Atlético está en primera, después de muchos años de pelear por estar, y ha logrado llegar y establecerse, ¿no? Digo, con estas fórmulas deportivas, ¿no alcanza eso por ahora? Y fíjate cómo estamos. Estamos a 3 puntos del descenso directo. Y hemos pasado un campeonato que ha sido triste para el hincha Atlético. Hemos estado en descenso prácticamente los 16 partidos. Tenemos un equipo que prácticamente hemos ganado los últimos 2 partidos porque los rivales han traído todos suplentes. Porque ya estaban clasificados. O sea, si la base de un equipo, la columna vertebral, no la tenés. Entonces, ¿y cuántos jugadores locales tiene la primera división? 2 o 3. Todos los demás son contratados de afuera. Entonces, el trabajo en las inferiores no surgen. No salen 2 jugadores de Atlético de las inferiores por año. Bueno, algunos ha logrado vender, y ese es uno, también entiendo los reclamos, ¿no? Que Atlético sí ha logrado vender por mucho dinero, digo, teniendo en cuenta que ha vendido por millones de dólares, ¿no? ¿Qué ha pasado con, me pregunto, ¿ha estado a la altura a la hora de comprar? Y vos mismo, la tabla te lo dice. Hemos vendido por millones de dólares, todos en cuota, y compramos jugadores de rechazo. O sea, todos son jugadores que quedan libres de los otros clubes. Vicente. O sea, sí. Bueno, justamente desde la comisión directiva actual de Atlético Tucumán afirman que es uno de los pocos clubes del país que tienen superávit. Ellos dicen que los números están al día, que, digamos, mientras estuvo esta comisión directiva, los números realmente son bastante positivos desde lo futbolístico y de lo económico también. Destacan que el 80% de los clubes están endeudados y Atlético Tucumán tienen superávit años tras años y que no tienen deudas. ¿Cuál es su mirada al respecto? La digo muy claro, no presentaron memoria y balance. Lo dicen, pero no lo presentaron. ¿Cómo? Lo dicen, pero no lo presentaron, entonces. Pero por supuesto, sí podemos tener superávit, usted me lo puede decir tranquilamente, yo puedo denunciar miles de cosas, pero las pruebas me remito. Estamos yendo a una asamblea ordinaria para elección de autores, para elección de personal electoral, junta electoral, pero no presentan memoria y balance. La persona jurídica tendría que haber trabajado y pedir que presenten. A ver, no tenemos el balance, usted no sabe cómo está la empresa, cómo está el club. Esto, lo de memoria y balance se pide por superávit. Sí, le pregunto, Vicente, por una cuestión ya más técnica y que tiene que ver con las disposiciones jurídicas justamente del funcionamiento de un club. Memoria y balance se presenta una vez al año. ¿Hay alguna fecha estipulada que tenga que cumplirse sí o sí? ¿O con que sea una vez al año es suficiente? En cualquier momento. A ver, la comisión directiva tiene 90 días para presentar y para llamar a elecciones y presentar memoria y balance. Hoy estamos ya a 35 días de haber vencido el ejercicio que vence el 30 de abril.
A ver, hoy en la era de la tecnología se aprieta un botón y sale el balance, o estaremos dibujando los números. Hablando de lo que hablábamos antes, que es lo futbolístico, Vicente, le consulto. ¿Usted cree que Atlético debería tener un plantel con más jerarquía? ¿Está en condiciones de eso Atlético? Si ustedes ganan las elecciones el sábado 14 de junio, ¿van a buscar armar un plantel con más jerarquía de cara a lo que queda del año? ¿Se puede hoy, digo? Por supuesto que tenés que buscar más jerarquía, pero te estás contestando la otra pregunta con esta pregunta de ahora. ¿Por qué no traemos jugadores de jerarquía? Porque la plata no está. Porque la plata de la transparencia no existe. Han vendido por millones de dólares, compró saldo y retazo en tienda San Juan. No peleamos por ningún jugador, vos fijate. En los últimos 4 o 5 años de Atlético no compite con ningún club para traer un jugador. O sea, traemos todos jugadores que los otros clubes rechazan. No se puede conformar un plantel de esa manera. Yo entiendo y coincido, en parte, en que a Atlético le falta jerarquía. A la vez también veo, porque veo fútbol y consumo fútbol en general, Platense campeón, Central Córdoba en Copa Libertadores ganando en el Maracaná, y tampoco es que uno ve grandes nombres o grandes jerarquías, ¿no? Individuales, ve equipos bien armaditos que... incluso Platense con una dupla técnica que estuvo en Atlético hace poco. Digo, ve equipos bien armaditos que la pelean humildemente y que cuando llegan los partidos importantes los sacan adelante. Me pregunto eso, ¿no va por ahí también el fútbol argentino ahora? Es una nueva era en el fútbol argentino. Ya no hay tanta, en los últimos años no hay tanta predominancia de River y de Boca. Vos te das cuenta con los resultados. Pero también tenemos que tomar el ejemplo de Colón, de Patronato, que armaron buenos equipos, salieron campeones y después descendieron. Hay que tener cuidado con eso. Atlético tenemos que mantener los 10 años en primera. Tucumán se merece que Atlético siga en primera, porque es la vidriera también de Tucumán. Pero hay una diferencia muy grande. En los últimos 3 o 4 años, vos fíjate que Atlético alterna en los últimos puestos de la tabla. Y este año que viene, si nos salvamos del descenso, quedamos heridos porque el promedio se nos baja totalmente. Entonces ya jugamos en 2 tablas, en la del promedio y en la de los resultados. Vicente, también consultarle, aprovecho esta oportunidad porque Mario Leito estuvo aquí en la Tucumán en el programa partidario de Soy Decano, y cuando le consultaron acerca de la oposición, él dijo, con improvisados no podemos ir a ninguna parte. ¿Qué opinión le merece? A ver, yo le voy a aclarar. Sí. En el año 2003, Mario Leito era el secretario de ingeniero Carlos Abani y yo era el tesorero. Sí. Así que la improvisación, si él habla de improvisado, él también aprendió a dirigir un club de la misma manera que lo puede manejar o lo puede manejar la otra gente. O sea, por improvisado creo que no merecemos el término. Atlético merece que se lo maneje de otra manera, no con la mirada política del tema. Atlético es un club deportivo que tiene fútbol y que tiene otras disciplinas en el complejo. Atlético hay que manejarlo, creo yo, con la mirada celeste y blanca, con un sentido de pertenencia, con manejo austero, que no significa gastar de más ni de menos. Hay que gastar en lo que se debe gastar, que son las cosas que hay. Hoy parece una unidad básica Atlético. Ni siquiera se puede entrar al club. Las puertas están cerradas, tenés que pedir permiso para entrar al club. Vicente, le consulto si ya tienen el número total del padrón, cuándo se cierra el padrón, cuáles son las condiciones que tiene que tener un votante. Las condiciones son que tenés que tener 2 años ininterrumpidos de socios para poder votar. El padrón ya está, el padrón definitivo. En teoría ya lo entregó la Junta Electoral. Nosotros estamos trabajando con el padrón, no tenemos ningún problema. ¿Sabes cuántos socios están habilitados para votar? 3.970 y pico, 76, 75. Ese es otro tema, ¿no? Vicente, que es recurrente y que pasan los años, pasan las elecciones, no es la primera elección que vamos a cubrir nosotros en Atlético.
No, hemos cubierto también más de una con San Martín también, digo, del diario El Tucumano y La Tucumana. Y cada vez que hay una elección miramos el padrón y decimos, ¿en serio solo 3.900? Sí, un lunes a la noche va el triple de gente a la cancha. O más, aún en las malas. Ni hablar si anda bien Atlético, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tan poca gente comprometida en votar? Y la respuesta es muy simple. No quieren que tengamos socios. Cuanto menos socios, más fácil para ganar las elecciones. ¿Usted dice que la dirigencia no quiere que haya más socios? Y bueno, si no hubieran hecho una captación de socios, hubieran hecho una campaña para captar socios. Atlético merece tener 15, 20 mil socios mínimo. ¿Me entendés? O sea, cuanto menos socios, es más fácil ganar elecciones. O sea, quiero ser claro con esto. A ver, ¿vos crees que un club se puede mantener con 4.000 socios? Por supuesto no es el total, debe haber unos 1.500, 2.000 socios más entre menores y socios que a veces deben la cuota, entonces no pueden votar. Pero eso son los menos. Los 4.000 que votan son los que realmente van a identificar un club a nivel nacional. ¿Cómo se ven, Vicente, desde esta lista, Atlético primero para las próximas elecciones? ¿Están enfrente nada menos Atlético que primero siempre se ve ganador, se ve con ganas de trabajar fuerte por Atlético. Vamos a armar un equipo bien desarrollado y bien armado. Eduardo Vileco ya está trabajando en ese tema. Y bueno, estamos trabajando para ganar las elecciones, ni para salir segundo ni tercero. Atlético primero siempre va a ganar las elecciones en Atlético. Gracias, Vicente, por este contacto. Gracias por sus conceptos y por charlar con la Tucumana. Lo esperamos, Vicente, la semana que viene. La idea nuestra, y le hago pública la invitación, la idea es que lo mismo hemos hecho el año pasado con las elecciones de San Martín, que cada uno de las listas y los representantes, ya sea candidatos a presidentes y vice, se acerquen por el estudio y charlemos más largo, más tendido, con lujo de detalle cuál es el proyecto que tienen para Atlético, ¿no? Así que lo esperamos a convenir el día y el horario con la producción, pero sería un gusto para nosotros. No, por favor, yo a disposición de todos ustedes, de la audiencia. Creo que al socio Atlético hay que pedirle que vaya a votar el día 14, a pesar que es un fin de semana largo, a pesar que el domingo es el Día del Padre y mucha gente se va a ausentar de la ciudad de Tucumán, pero hay que pedirle que vaya a votar, que exprese su forma democrática con el voto. Vote a quien vote, pero que vamos a votar y demostremos que somos democráticamente en un club de primera, es lo más importante que podemos hacer. Bueno, lo esperamos entonces, ya vamos a estar charlando, la producción va a estar en contacto con usted. Gracias nuevamente. Bueno. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Vicente Parra es candidato a presidente de la lista Atlético Primero. Las puertas están abiertas de la Tucumana. Sí, claro. Llamamos a todos, algunos contestan, otros no, pero bueno, vamos a hacerlo a lo largo de estos días. Sí, van a contestar todos porque la verdad que va a estar ¿Sí? ¿Van a contestar todos? Sí, va a estar interesante el debate, por supuesto. Bien. Se viene una nueva elección que no deja de ser una fiesta de la democracia. Sí. Hay que pensar lo siguiente también, estamos en el marco de un embate de un gobierno nacional por tratar de instaurar en el fútbol argentino las sociedades anónimas deportivas y hay que defenderlas con democracia. Acá se podrán decir lo que quieran entre Vicente Parra, Mario Leito y el Cachi Celaya y le contestará Goloviski, pero democracia. Y los clubes son de los socios y son un poquito de Vicente Parra, un poquito de Goloviski, un poquito de Leito, un poquito de cada uno del Pila Montero y de cada uno de los actores políticos que hoy tiene Atlético y cada uno de los socios, todavía, y por suerte, y a defenderla. ¿Y a defenderla cómo? Con elecciones, participando en las asambleas, asociándose. Así que es el momento justamente de más allá de quién gane y lo que cada uno tenga para decir y los dardos que vayan de un lado y para el otro propio de una campaña, el momento de defender al club con democracia. 10 de la mañana, 36 minutos, música. Ya venimos también con noticias. Mantenete informado con eltucumano.com.